Continuamos con el Pirkei Avot, el Pere 3, Mishnah 1, aquí en los fundamentos de la Torah. Mishnah 1 en el Pirkei Avot, ética de nuestros Aboteinu, ética de nuestros padres. Mishnah 1, Acabia ben Mahalalel dice, presta atención a tres cosas y no llegarás a pecar. Sabe de dónde has venido, a dónde irás y ante quién deberás rendir cuentas. ¿De dónde has venido? ¿De una gota fétida? ¿Hacia dónde vas? A un lugar de polvo y gusanos. ¿Y ante quién deberás rendir cuentas? Delante del Melech, el Rey de Reyes, el Kadosh, bendito sea él. El maestro nos enseña aquí una importante lección para que las personas no lleguen a pecar. Él dice que la persona debe de evitar incurrir en tres cosas. Si él hace esto, aun cuando se le presente la oportunidad de pecar, se abstendrá de hacerlo. Las tres cosas son sentir celos de tener deseos negativos y buscar el honor. Es así que está escrito más adelante en nuestra Mishnah que Rabí Eleazar Jacapar dice, los celos, el deseo y la búsqueda de honor sacan a la persona del mundo. El primero de estos tres defectos son los celos. Cuando una persona está celosa de su prójimo, puesto que él tiene riqueza y muchas posesiones, ella quiere lo mismo. Sus celos pueden llevarlo a robar, jurar en falso, hacer estafas e inclusive a tomar lo que le pertenece a su prójimo, dañándolo físicamente. Todo esto a causa de los celos. El segundo defecto es el deseo de la codicia. Esto significa, misajín, que el individuo desea probar todos los libertinajes y placeres de este mundo. Quiere comer buena comida y complacer su apetito sexual. Pero si la persona dedica su vida a esto de una manera desmesurada, terminará ingiriendo comida prohibida y manteniendo relaciones prohibidas. De esto, porque él desea satisfacer todos sus deseos. El tercer defecto es la búsqueda de honor y reputación. Como resultado de este, el individuo se enorgullece y se siente superior al resto de los seres humanos, deshonrándolos y maltratándolos. Estos tres defectos, misajín, son los que conducen al pecado. Es por eso que el maestro nos aconseja prestarle atención y corregirlos para escaparnos así del pecado. La persona debe de pensar en sus orígenes y cómo fue creado de una insignificante gota. Cómo entonces correrá detrás del honor y de el prestigio. Cómo puede tener orgullo y sentimientos de su superioridad viendo de dónde él proviene. Aún más, terminará en un lugar con tierra y gusanos, la tumba, el panteón. Al final será comido por los gusanos y sus huesos se desintegrarán retornando a la tierra. Considerando esto, ¿cómo una persona puede dedicar sus pocos años de vida a deseos mundanos, inclusive permitiendo que ellos lo lleven a hacer lo que está prohibido?
Bueno, además finalmente uno tendrá que someterse a juicio ante Elohim y rendir cuentas en el gran día del juicio. Estará parado frente al Melech, al Rey de Reyes, del cual nada está oculto. Él sabe todo lo que la persona hizo desde el día de su nacimiento hasta en el momento de su muerte. Es por eso, Misajín, que no es inteligente cometer pecados, envidiar a las posesiones del prójimo e intentar poseerlas ilegalmente. Si tomas algo que no te pertenece, eventualmente deberás pagar las cuentas por eso, aunque haya sido algo de muy poco valor. Mishnah 2. Rabí Hananía, el vicecohen Gadol, dice: reza por el bienestar del reino, pues si no fuera por el temor a él, cada hombre sería tragado vivo por su prójimo. Esta Mishnah nos enseña, Misajín, un importante capítulo en el comportamiento de un buen judío israelita en su diario vivir en tierras lejanas. Muchas veces, Misajín, en la historia, los no judíos realmente pensaron que los judíos fueron los culpables de la situación en la que se encontraban sus respectivas naciones. Y en otras, les echaron la culpa indiscriminadamente, ya que era lo mejor o la mejor excusa para no sentirse responsables de una situación determinada. Pero dejando de lado a los antisemitas cegados por el odio y la maldad, vemos que todo lo que los gentiles de buena emuná pensaron acerca de los judíos, que ellos obraban para la caída de su país o su ruina en función de procurar lograr otros objetivos, fue lisa y llanamente un error y una equivocación. Rabí Hanina nos enseña que es imperativo para cada judío israelita preocuparse por ser un buen ciudadano en el país de residencia, sin importar quién sea su gobernante. Él aprendió esto de las palabras del profeta Jeremiyahu en el nombre de Elohim, eh, quien le ordenó al pueblo de Israel: y procurarán el bienestar de la ciudad que yo les he exiliado a ustedes allí, y rezaréis por ella a mí, pues mediante el bienestar de ellos ustedes obtendrán bienestar. Jeremías 29:7. Pero aquí, misajín, esto no es todo. En el sagrado templo de la ciudad de Jerusalén eran ofrecidos sacrificios por el bienestar de las demás naciones del mundo. Así como encontramos que durante los días de la Moed de Sukkot se ofrecían 70 sacrificios por los 70 pueblos que componen la totalidad de la humanidad. Todo esto nos viene a enseñar hasta qué punto el judío israelita debe de considerarse responsable de lo que ocurre con las demás personas en el mundo, sean judías, israelitas o no. Mishnah 3. Rabí Hanina ben Teradión dice: cuando, cuando dos personas están sentadas y uno hay entre ellas palabras de Torá, es una reunión de burlones, como está escrito: feliz es la persona que en reunión de burlones no se ha sentado. Tejilín 1:1. Pero cuando dos personas están sentados y hay entre ellos palabras de Torá, la divinidad está entre ellos. Como está escrito: entonces se hablaron los temerosos de Elohim uno al otro, y Elohim prestó atención y escuchó, y fue escrito en el libro del recuerdo delante del suyo para los temerosos de Elohim y los que meditan en su nombre. Malajín 3:16.
Solamente hemos aprendido acerca de 2 personas, pero ¿de dónde aprendemos que incluso si una sola persona está sentada dedicándose a la Torá, el Kadosh bendito es Él, le fija recompensa? Como está escrito, que se quede sentado solo y en silencio, pues ha recibido recompensa por ello. Lamentaciones 3:28. Estamos en el Pirkei Avot, en el Perek 3. Cuando 2 personas están sentadas y no hay entre ellas palabras de Torá, es una reunión de burlones. Como está escrito, feliz es la persona que en reunión de burlones no se ha sentado. Tehilín 1:1. Aquí, Misajín, es difícil comprender claramente la prueba que Rabí Hanina ben Teradión trajo del Pasuk, pues, ¿qué prueba aporta el verso? Ya que puede ser que el Pasuk se refiera a quien se encontró con sus amigos para hacer burlas y bromas, y no a alguien que no habló de Torah, pero no hizo burlas tampoco. Para responder a esto, Misajín, a esta pregunta debemos recordar una importante regla en el estudio de las fuentes, y es que siempre que algún jaján, un sabio, aprende alguna enseñanza de un verso, debemos de revisar el verso para entender exactamente cómo aprendió eso. Pues muchas veces, entendiendo el verso, comprendemos mejor lo que aquel sabio nos quiere enseñar. Además, Misajín, muchas veces en las fuentes talmúdicas y midrásicas, solamente es citado el comienzo del verso, pero la enseñanza realmente se aprende del final del mismo o de los versos siguientes. Y si la persona no lee el final del verso, no entenderá cómo aquel sabio aprendió lo que nos transmitió. Es por eso, Misajín, que al leer detenidamente el verso citado y el siguiente, todo se aclarará. Feliz es la persona que no se dejó llevar por el consejo de los malvados, que no estuvo en el camino de los pecadores y en reunión de burlones no se ha sentado, sino que su deseo es en la Torá de Elohim y en su Torá meditará de día y de noche, en el Tehilín 1:1 y verso 2. El verso siguiente nos enseña que solo se considera que una persona no ha estado en una reunión de burlones cuando de hecho en su encuentro la persona también intercambió palabras de Torah con su interlocutor. Y por eso Rabí Hanina ben Taradión dijo, cuando 2 personas están sentadas y no hay entre ellas palabras de Torah, es una reunión de burlones. Mishnah 4. Rabí Shimon dice, cuando 3 personas han comido sobre una mesa y no dijeron sobre ella palabras de Torah, es como si hubieran comido de sacrificios de muertos, de ídolos. Como está escrito, pues todas las mesas se llenaron de vómito putrefacto sin Elohim. Yesayahu 28:8. Ahí miramos la importancia de hablar palabras de Torah, Misajín, cuando estamos rodeados en la mesa. Y más cuando ya hemos consumido los alimentos. Hay que dar Birkaja Maxón, gracias al Todopoderoso por el sustento amplio que nos da, porque Él satisface a todos los seres humanos. Yesayahu 28:8, pero cuando 3 personas comieron sobre una mesa y dijeron sobre ella palabras de Torah, es como si hubieran comido de la mesa de Elohim. Baruch es Él. Como está escrito, me dijo a mí, esta es la mesa que está delante de Elohim. Y es Ezequiel 41:22. Mishnah 5. Rabí Hanina ben Hinai dice, quien está despierto por las noches,
quien va solitario por el camino y quien distrae su mente de las ocupaciones, está comprometiendo su vida. Rabí Hanina ben Hajinai nos enseña en esta Mishnah Misajín lo importante que es aprovechar correctamente nuestro tiempo. Es por eso que dijo que quien está despierto por las noches o quien va solitario por el camino, sin otras personas que lo distraigan o quien distrae su mente de las ocupaciones diarias. Pero en esos momentos libres no se ocupa de pensar en Elohim, de reflexionar sobre sus acciones y de meditar en su Torah. Está comprometiendo su vida. La razón de esto es que la persona se dedica a todas sus obligaciones casi todo el día. Y en esos momentos no puede dedicarse a las cosas por las cuales verdaderamente su alma fue traída a este mundo. Pero cuando llegan los momentos en los cuales él está libre de preocupaciones, él debería aprovecharlos para cumplir su función en este mundo y pensar qué cosas puede hacer para revivir su alma agotada. Es por eso que quien no hace esto, sin lugar a dudas, está comprometiendo su vida. Mishnah 6. Rabí Nehunia ben Hakanah dice, a todo aquel que acepta sobre él el yugo de la Torá, le es quitado de encima el yugo del reino y el yugo del sustento. Mas a todo aquel que no acepta sobre él el yugo de la Torá, se le entrega el yugo del reino y el yugo del sustento. Véase nuestros comentarios de Abot 6.2. Mishnah 7. Rabí Jalaptá, hombre del poblado Hananía, dice, cuando 10 personas están sentadas y se dedican a la Toira, la divinidad reside entre ellos, como está escrito. Elohim se encuentra en la Kehilá divina. Tehilín 82.1. De donde aprendemos que incluso si son 5, como está escrito, y su grupo sobre la tierra ha establecido, Amos 9.6. De donde aprendemos que incluso si son 3, como está escrito, en medio de los jueces, Elohim juzgará, Tehilín 82.1. Y de donde aprendemos que incluso si son 2, como está escrito, entonces se hablaron los temerosos de Elohim uno al otro, y Elohim prestó atención y escuchó, y fue escrito en el libro del recuerdo delante suyo. Malaquías 3.16. De donde aprendemos que incluso si es uno, como está escrito, en todo lugar que sea recordado mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Shemó 20:24. Mishnah 8. Estamos en el Pirkei Avot, ética de nuestros padres. Rabí Eleazar de Bartota dice, dale a él de lo que es de él, puesto que tú y lo tuyo es de él, así como David dijo, porque todo proviene de ti, y lo que te hemos dado proviene de tu mano. Divrei Hayamín 1.1, Primera de Crónicas 29.14. En esta Mishnah, Misajín, el maestro viene a advertirnos sobre el tema de la sedaká, que significa caridad. Él nos informa que el dinero que la persona tiene es simplemente algo que fue puesto en sus manos como un depósito. Es por eso, Misajín, que cuando una persona da caridad, no debe de sentir que está dando de sus propias posesiones, sino que está retornando el depósito a su verdadero dueño, Elohim viviente. Más aún, Misajín, cuando una persona da caridad, Elohim no necesita agradecerle, ya que la acción realizada no es mejor que haberle retornado a su propietario
algún objeto que estaba bajo su cuidado. El propietario no tiene que estar agradecido cuando se le devuelve su depósito, puesto que si no se le devuelven, se le estaría robando a él. Sin embargo, Misajín, por su gran ajabá, Elohim aprecia mucho cuando una persona da caridad a los pobres y considera esto como si la persona hubiese dado de su propio dinero. Además, Misajín, Elohim también considera esa sedaká, esa caridad, como si ese dinero le hubiese sido dado a él mismo como un regalo, como escribió el Melech Shlomo. Aquel que es bondadoso con el pobre está dándole un préstamo a Elohim. Mishle, Proverbios 19:17. Cuando una persona tiene piedad por un mendigo y lo ayuda en tiempos de necesidad, es considerado Misajín como si hubiese dado un préstamo a Elohim. Y naturalmente, ella podrá esperar una devolución, puesto que el préstamo le fue hecho a él. Mishnah 9. Rabbi Jacob dice, el que va estudiando por su camino y deja de estudiar y dice, qué lindo es este árbol, qué lindo es este surco, es considerado como si hubiera comprometido su vida. Todos estamos de acuerdo, Misakin, que grandes deficiencias en la personalidad pueden arruinar nuestra vida. Pero cuando hablamos de los pequeños errores, solemos justificarnos diciendo, eso es algo insignificante. El Meiri, Rabbi Menahem, Berabí Shelomó, de la familia de Meir, en su comentario de Bet HaBejirá, nos hace ver, Misajín, basado en esta Mishnah, las nefastas consecuencias de los pequeños errores. Dice él que Rabbi Jacob nos quiere enseñar que no hay que interrumpir nuestro estudio de Torah para dedicarse a las cosas sin importancia que se nos presentan para hacer. Solo podremos hacerlo para dedicarnos a cosas que verdaderamente sean necesarias. De todas maneras, Misajín, cuando nos dediquemos a las cosas necesarias, debemos tratar de no hablar de cosas innecesarias a la mitad de nuestro quehacer. No solo debemos de cuidarnos de esto cuando estudiamos, Misajín, en forma constante y fija, sino cómo ser en una clase. También debemos cuidarnos cuando estudiamos en nuestras casas en forma temporaria, no constante, o en el camino al trabajo o algún otro lugar que vayamos por alguna necesidad. Así como enseñó Rabbi Jacob al decir, el que va caminando por su camino, es decir, que no está estudiando en forma fija. Quien nunca se dedique al estudio de la Torah Misajín se encamina por un sendero oscuro. Nunca sabrá cómo comportarse y es bastante incierto su destino respecto al mundo venidero. Si la persona que estudia Torah no se cuida de las interrupciones durante su estudio, se le considera que está comprometiendo su vida, es decir, le es considerado como si no se dedicara a la Torá en absoluto y le espera el mismo destino que le espera al que nunca estudia. A pesar de que en realidad Misajín él se dedicó a estudiar Torá mientras iba por su camino, por cuanto que interrumpió su estudio por algo sin importancia, se está comprometiendo, se está arriesgando. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es ir en pos de las cosas vanas y superfluas.
se la pasa hablando sobre temas que no lo construyen y no contribuyen a elevarlo, es decir, a perfeccionarlo. Si él no se controla, seguirá por ese camino. Se dejará llevar por sus malas costumbres que lo llevarán a que se aleje de la Torá por completo. Es por eso, Misajín, que es tan grave lo que hace quien interrumpe su estudio hasta tal punto que se asemeja a quien nunca estudia, pues los dos tienen finales parecidos. Es por eso, Misajín, que debemos de prestar atención tanto a las cosas grandes como a las pequeñas. Y eso es lo que nos enseñan nuestros jajamín en el Midrash respecto del verso de la Toira. Beahaya eken tismeun et hamishpatin jaelen. Ushmarten baisten otan. Beshamar Hashem elokeja leja et javerit. Beet jajeset. Asher nishba la aboteja. Y será por cuanto que escucharan estas leyes y las observaran y las harán, que Hashem tu Elohim cuidará el pacto y la benevolencia que le prometió a tus patriarcas, a tus aboteino. Eso está en Devarim, capítulo 7, verso 12. Isajín, es extraño que la palabra que traducido como por cuanto que, aparezca en el verso. Es por eso que Rashi, Rabbi Shlomo y Isaquí, basándose en otra interpretación que tiene esta palabra, talón, citó en su comentario el Midrash Tanjumá, el cual interpretó al verso como diciendo, si las mismos simples que la persona pisa con sus talones, escucharán y las observarán y las harán. Hashem tu Elohim cuidará el pacto y la benevolencia que le prometió a tus patriarcas. Hay una gran recompensa en no pisotear los mismos, sino que acatemos los mismos, los obedezcamos. Allí vamos a recibir esa recompensa que fue prometida a nuestro saboteino. Es por todo esto, Misajín, que no debemos menospreciar los pequeños detalles que podamos corregir en nuestra autoeducación, ya que las consecuencias pueden ser más grandes de lo previsto. Mishnah 10. Rabí Dostai, el hijo de Rabí Yanai, dice en nombre de Rabí Meir, todo aquel que se olvida incluso una sola cosa de lo que ha estudiado, es considerado por la escritura como si estuviera comprometiendo su vida. Como está escrito, solo cuídate y cuida mucho tu alma, para no olvidarte de las cosas que han visto tus ojos. Devarim 4:4. Esto es incluso si a él es difícil recordar lo que estudia. El verso agrega, y para que no sean removidas de tu corazón todos los días de tu vida. Esto nos enseña, Misajín, que él no compromete su vida a menos que con intención la remueva de su corazón. Mishnah 11. Rabbi Nina Mendoza dice, todo aquel que su temor a pecar precede a su sabiduría perdurará. Mas todo aquel que su sabiduría precede a su temor a pecar, su sabiduría no perdurará. Aumentando en nuestras acciones. Un subtema. Mishnah 12. El Rabí Hanina Mendoza solía decir, Misajín, todo aquel que sus acciones son más grandes que su sabiduría perdurará. Mas todo aquel que su sabiduría es más grande que sus acciones, su sabiduría no perdurará.
Mas todo aquel que su sabiduría es más grande que sus acciones, su sabiduría no perdurará. Esta parte de la Mishnah Misají no se entiende, pues el problema aquí no consiste en el hecho de que su sabiduría es grande, sino en el hecho de que sus acciones son pocas. Y la Mishnah debería haber dicho, mas todo aquel que sus acciones son más pequeñas que su sabiduría no perdurará. La respuesta es que si la persona ve que sus acciones son menores que su sabiduría, él no solo debe de incrementar sus acciones, sino que también debe empequeñecer su sabiduría para que poder llegar a hacer más buenas acciones. Mishnah 13. El rabí Hanina Mendoza solía decir, todo aquel que las personas están contentas con él, Elohim está contento con él. Mas todo aquel que las personas no están contentas con él, Elohim no está contento con él. ¿Por qué es que el autor de la Mishnah escribió todo aquel que las personas, utilizando la palabra kol, que es todo, y no alguna otra forma parecida utilizando la palabra mi, que quiere decir quién? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es que la palabra kol, que significa todo, posee en hebreo una connotación que nos viene a enseñar que a pesar de que hay algún caso que no sabríamos cómo analizarlo, de todas formas realmente este se incluye en las palabras de la Mishnah. Por ejemplo, Misajín, nosotros podríamos haber pensado que si hay alguien que está todo el día encerrado en su lugar y casi no trata con el resto de las personas, Elohim no está contento con esa persona. Pues el resto de las personas no tienen activamente una buena relación con él. Por eso es que Rabí Hanina Mendoza nos quiso enseñar que a pesar de que esa persona no se relaciona activamente con el resto, por cuanto que finalmente él no les hace ningún daño y las personas no se quejan de él, Elohim está contento con él. Asimismo, Misajín, en la segunda parte de nuestra Mishnah está escrito, mas todo aquel que las personas no están contentas con él, así utilizando otra vez la palabra kol y no mi, y esto nos viene a enseñar, Misajín, sobre el caso de alguna persona que se comporta amistosamente cuando está con otros, pero cuando está solo, él los engaña o se porta mal con ellos. En este caso, Misají, nosotros podríamos llegar a pensar de que en algún aspecto Elohim está contento con él, pues a pesar de que él se equivoca siendo falso con los demás, de todas formas al fin y al cabo, él se comporta bien con ellos cuando están frente a él. Sin embargo, Misajín, aquí también nos enseña Rabí Hanina Mendoza que este razonamiento es incorrecto y que por cuanto que el resto de las personas se enojarían con él si realmente supieran lo que él les hace. Por eso Elohim no está contento con él. Mishnah 14. Rabí Dosa Ben Jaquinas dice, el sueño de la mañana, el vino del mediodía, la conversación de los niños y la permanencia en las reuniones de los ignorantes sacan a la persona del mundo. Mishnah 15. Rabí Eleazar Hamodai dice, quien profana las cosas sagradas, quien desprecia las fiestas, quien avergüenza en público a su prójimo, quien anula el pacto de nuestros patriarcas, Abraham, y quien explica la Torá, contrariamente a la ley, a pesar de que él posee Torá y buenas acciones, no tiene lugar en el mundo venidero. Mishnah 16. Rabí Yismael dijo,
Sé suave con el líder y tranquilo con la juventud y recibe cada persona con alegría. Aquí Misajín, el maestro nos enseña la importante lección de cómo la persona debe de comportarse con su prójimo de acuerdo a la posición del otro. Cuando te encuentres con una persona importante, debes de tratar de no ser presuntuoso y disminuir su honor, sino que tienes que minimizar tu estatus en tu presencia y ser servicial con él. La regla general es que el menor debe de servir al mayor. En otros momentos, Misajín, también te encontrarás con personas que están aún en su juventud. En esos momentos debes de estar tranquilo y mantener distancia sin rebajarte al nivel de ellos. De lo contrario, no te respetarán y no te prestarán atención. De todas maneras, Misajín, aún así debemos de saludar a cada persona con alegría. A pesar de que hay momentos en los que no debemos ponernos en el mismo nivel que los demás, bromeando y riéndonos con ellos, tampoco tenemos que ir al otro extremo y tratar a los demás con arrogancia y desprecio, sino que debemos de saludar a todos con alegría. Debemos relacionarnos bien con las personas y tratar a cada uno con respeto. Encontramos en el libro de Primera de Crónicas 28:2 que a pesar de que David fue Melech de Israel, hablaba al pueblo con respeto y se dirigía a ellos como si fueran sus hermanos. Así como está escrito, escúchenme mis hermanos y mi pueblo. Otros comentaristas interpretan esta misna de otra manera. Sé ligero al comienzo y tranquilo en la vejez. Misajín, en el tiempo de tu comienzo, cuando eres joven, debes de tener ligereza para servir a tu Creador y cuidar sus mismos más cuando seas viejo. Y tu cara comience a envejecer, debes de tratar de estar ya asentado y tranquilo. Por eso el mejor momento de servir al Boreolán, acatar las misbón, es en la juventud. Mishnah 17, Rabí Akiva dice, la alegría inapropiada y la frivolidad incitan a la persona a la lujuria. La tradición es un cerco para proteger la Torah. Los diezmos son un cerco para proteger la riqueza. Los votos son un cerco para proteger el autocontrol. El cerco para la sabiduría es el silencio. Nuestra Mishnah recuerda que algunas cosas son como un cerco para cuidar y proteger a otras. Por ejemplo, Misajín, Rabí Akiva dice que la tradición protege a la Torah, o que si la persona separará los diezmos, entonces protegerá la riqueza que posee. A que los votos son un cerco para proteger el autocontrol y de acuerdo a cómo está conformada en general, esta Mishnah al final debería de haber dicho, el silencio es un cerco para proteger a la sabiduría. Entonces, ¿por qué la última parte de esta Mishnah aparece en un orden distinto que las partes anteriores diciendo, el cerco para la sabiduría es el silencio? La respuesta, Misajín, es que en los casos anteriores, la tradición de la Torah es un cerco para proteger la Torah. Asimismo, los diezmos de la riqueza son un cerco para proteger la riqueza y los votos de autocontrol son un cerco para proteger el autocontrol. Pero en este último caso no se podría haber escrito, el silencio es un cerco para proteger a la sabiduría.
Por cuanto que en realidad, Misajín, el silencio en el campo de la sabiduría no es un cerco para proteger esa sabiduría, sino que todo lo contrario, la única forma de obtener sabiduría es hablando sobre ella. Y es por eso que Rabí Akiva dijo, el cerco para la sabiduría es el silencio, porque el silencio en otros campos, como ser en el hablar sobre cosas tribales, es el cerco para la sabiduría. Mishnah 18. El Rabí Akiva solía decir, preciado es el hombre que fue criado a imagen de Elohim. Un gran amor le fue demostrado a él al ser creado a imagen de Elohim. Como está escrito, pues a imagen de Elohim hizo al hombre. Bereshit 9:6. Preciado es el pueblo de Israel que fueron llamados los hijos de Elohim. Un gran amor les fue demostrado a ellos al ser llamados los hijos de Elohim. Como está escrito, ustedes son los hijos de Elohim, vuestro Elohim, de Barín 14:1. Preciado es el pueblo de Israel, pues les fue entregado a ellos un elemento precioso. Un gran amor les fue demostrado a ellos al habérseles entregado un elemento precioso mediante el cual el mundo fue creado. Como está escrito, pues yo les he entregado una buena enseñanza. No abandonen mi Torah. Mishle, Proverbios 4:2. Mishnah 19. Todo está previsto y libre albedrío es dado. El mundo es juzgado con bondad y todo depende de la mayoría de las acciones. Todo está previsto y libre albedrío es dado. Aquí, Misajín, esta Mishnah nos enseña que todo lo que la persona hace es supervisado por Elohim. Aunque la persona se esconda en una habitación que está dentro de otra habitación, Elohim ve todo lo que él hace. Nada se le puede ocultar a él. Así es que Elohim nos ha dicho, mira, he dado ante ti el día de hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Devarim 30:15. Elohim dijo, Misajín, hoy les estoy dando dos senderos, uno bueno y uno malo. Ustedes tienen el libre albedrío para transitar por cualquiera de ellos y yo no haré nada para impedírselos. Yo estoy poniendo la libre elección en vuestras manos. Por otro lado, yo les doy un consejo y nada más. El consejo es que transiten por el camino del bien para vuestro propio beneficio. Aleluya. El mundo es juzgado con bondad y todo depende de la mayoría de las acciones. Misajín, hay pecadores en el mundo que hacen enojar a Elohim con sus malas acciones y por todas estas cosas el mundo debería ser destruido. Pero Elohim pasa por alto el mal y no solo que no destruye el mundo, sino que continúa dándole vida al malvado. Esto no significa que Elohim perdona los pecados. Elohim no perdona un pecado a menos que la persona se arrepienta. Él simplemente él simplemente le da al pecador una larga cuerda, proveyéndolo de todas las oportunidades para arrepentirse. Si el pecador no se arrepintiera, Elohim eventualmente cobrará sus deudas. La persona será juzgada de acuerdo a la mayoría de sus acciones. Si la mayoría de sus acciones son buenas y la minoría son malas, Elohim lo castigará por sus malas acciones en este mundo y dejará la recompensa por las buenas acciones para el mundo venidero, el Olam Abba.
Contrariamente, si la mayoría de sus acciones son malas y la minoría son buenas, entonces se lo recompensa por sus buenos actos en este mundo con una buena vida, y el castigo por sus malos actos lo recibirá el día del juicio. Este mundo constituye la mínima parte de la existencia total del hombre, y es por eso, Misajín, que es recompensado en él por la minoría de sus acciones, buenas o malas. El mundo venidero, por otro lado, constituye la mayor parte de la existencia total del hombre, siendo recompensado en él por la mayoría de sus acciones. El maestro entonces dice, todo depende de la mayoría de las acciones. Él está hablando, Misajín, en términos generales, refiriéndose al distinto de la persona en el mundo venidero. Mishnah 20. El Rabí Akiva solía decir, todo es dado en préstamo y una red está dispuesta sobre toda la vida. El negocio está abierto, el vendedor da crédito, la libreta está abierta, la mano escribe y todo el que quiera tomar prestado puede venir y tomar prestado. Los cobradores hacen su recorrido permanentemente todos los días y cobran de la persona con su consentimiento o sin él. Ellos tienen en qué apoyarse y el juicio es correcto y todo está dispuesto para el banquete. Mishnah 21. Rabí Eleazar ben Azaría dice, si no hay Torah, no hay respeto. Si no hay respeto, no hay Torah. Si no hay sabiduría, no hay temor de Elohim. Si no hay temor de Elohim, no hay sabiduría. Si no hay conocimiento, no hay entendimiento. Si no hay entendimiento, no hay conocimiento. Si no hay sustento, no hay Torah. Si no hay Torah, no hay sustento. Si no hay sustento, no hay Torah. Si no hay Torah, no hay sustento. Misajín, la intención de Rabí Eleazar ben Azaria es enseñarnos que la realidad no es como piensa la mayoría de las personas, que dicen que no se pueden dedicar algunas horas por día al estudio de la Torah, puesto que deben de preocuparse en buscar sustento para sus familias. Y es por eso que dijo, si no hay sustento, no hay Torah. Si no hay Torah, no hay sustento. Como diciendo, todas las personas dicen que si no hay sustento, no hay Torah. Y piensan que esto es suficiente excusa para no estudiar Torah. Pero la verdad, Misajín, es lo opuesto. Pues si no hay Torah, no hay sustento. Ya que el hecho de no dedicarse al estudio de la Torah es lo que provoca que no tengan tanto sustento. Ahí tienen la respuesta para todos aquellos que no les alcanza el tiempo para estudiar Torah. Tienen que estudiar, debemos de estudiar primero, porque de ahí depende todo el sustento. Mishnah 22. El rabí Eleazar ben Azaría solía decir, todo aquel que su sabiduría es mayor que sus acciones, ¿a qué se parece? A un árbol que tiene muchas ramas, mas sus raíces son pocas, y el viento viene, lo arranca y lo derriba, como está escrito, y será como un árbol en el desierto. No verá cuando venga lo bueno, y morará en la sequía del desierto en una tierra salina, sin habitantes. Y Armillajo 17:6. Pero todo aquel que sus acciones son mayores que su sabiduría, ¿a qué se parece? A un árbol que tiene pocas ramas, mas sus raíces son numerosas, que incluso si vinieran todos los vientos del mundo y soplaran sobre él, no lo moverían. Como está escrito,
y será como un árbol plantado sobre el agua, y en el curso de agua echará sus raíces, y no sentirá cuando venga el calor, estarán sus hojas húmedas, y en años de sequía no se preocupará, y no dejará de dar frutos. Yermiyahu 17:8. Misajín. Aparentemente las palabras del Taná, Rabí Eleazar ben Azariah, en esta Mishnah, no son fácilmente entendibles, ya que él comparó a la sabiduría del hombre con las ramas de un árbol y así sus acciones con las raíces. Pero esta comparación, Misajín, debería de ser hecha al revés, ya que el pensamiento es la raíz de la acción. Y es por eso que el Taná debería haber comparado a quien su sabiduría es mayor que sus acciones, con un árbol con muchas raíces y pocas ramas. Sin embargo, Misajín, gracias a las ciencias naturales, hoy sabemos que el árbol a través de sus raíces absorbe su alimento de la tierra, convirtiendo todos aquellos minerales y demás materias orgánicas en una sustancia acuosa llamada savia bruta. Pero esa savia todavía requiere una purificación y un refinamiento mayor para convertirse en lo que se denomina savia elaborada, y es por eso que es conducida por los vasos leñosos hacia el tronco para ir a las hojas y a los tejidos que asimilan y toman la humedad, la luz y el calor necesarios para convertirla en savia elaborada. Y esa savia circula por los vasos cribosos dirigiéndose hacia las hojas jóvenes y los frutos, permitiendo su crecimiento. Gracias a estos dos factores, a las raíces y a las ramas con sus hojas, el árbol vive y crece. El hombre, Misajín, se asemeja al árbol del campo, y así como el árbol debe absorber a través de sus raíces todas las sustancias necesarias para su subsistencia, así también el hombre absorbe la vitalidad necesaria de este mundo inferior y material a través de las acciones que fuimos ordenados realizar por nuestra sagrada Torah. Pues ese es el fin de ellas, Misajín, para que a través de sus acciones sea arreglado este mundo material integrantemente y también el hombre se arregle a sí mismo. Y es por eso, Misajín, que sus acciones se asemejan a las raíces de un árbol. Pero esto no es así con los conocimientos, que por ser tan sutiles son comparados con el aire y la luz que entran al árbol a través de las hojas. Y es por eso que el Taná comparó a la sabiduría con las hojas, ya que las ramas con sus hojas son la parte más alta del árbol, así como en las personas la cabeza y el cerebro son su parte más elevada. Y por cuanto que lo principal, Misajín, en este mundo de la acción es la acción misma, de acuerdo con la Toira y las mismo. Rabí Eleazar ben Azaria primero se refirió a quien sus acciones son más numerosas que su sabiduría, refiriéndose luego a quien posee más sabiduría que buenas acciones. La Torá, el pan del alma, Misajín. Mishnah 23. Rabí Eleazar ben Gizmá dice, las leyes de los sacrificios de las aves y las leyes de la pureza familiar son las partes más esenciales de la Torá oral. La astronomía y la cuenta de los valores de las letras son como el postre de la sabiduría. A pesar, Misajín, de que las leyes de los
sacrificios de las aves no parecen tener mucha importancia y solamente son válidas cuando el templo sagrado de Jerusalén está construido y las leyes de la pureza familiar pueden parecer algo desagradables. De todas formas, debemos de saber que ellas son dos partes muy importantes y básicas del estudio de la Torah. Por otro lado, Misajín, la astronomía y la cuenta de los valores de las letras, llamado gematría, son solo como el postre de la sabiduría de la Torah. La Torah es como el pan del alma, pues el alma se nutre de ella. Y así como a la persona le será más sabroso el pan si lo acompaña con algo para untar. Así también el estudio de la Torah le será más apetitoso si lo acompañan con la astronomía y la cuenta de los valores de las letras. Sin embargo, Misajín, así como alguien que come solamente el postre sin la comida principal, se asquea de él y no se sacia por completo. Así también quien se dedicare principalmente al estudio de las distintas ciencias como puede ser la astronomía, la cuenta de los valores de las letras, descuidando un poco el estudio formal de la Torá, tu alma no se saciará. Así que mediten estas palabras y nos miramos en el Pirkei Avot, en el Pere 4, en el capítulo 4. Este fue el Pere 3, capítulo 3. Shalom Ubrajó, paz y bendiciones. Lejitraot.